Buenas noches, tutora y compañeros. El día de hoy vamos a hacer el análisis de la problemática del caso evaluado. El grupo es el 319, el cual está conformado por Kelly Blandón, Lice Garzón, Juliana Meneses, Juan Rubio y Juli Martínez. Tenemos el resumen de caso y los datos generales, donde el nombre es Geraldine, género femenino, su fecha de nacimiento fue el 15 de octubre de 2002, una edad de 8 años, escolaridad de tercero de primaria, tiene la ocupación de estudiante, la fecha de evaluación fue el 4 de abril de 2023, una lateralidad diestra y su acompañante la madre. En motivo de consulta tenemos que la paciente llega a ser valorada ya por solicitud de su madre, ya que refiere que la niña presenta problemas de memoria y consolidación de aprendizaje, parece no escuchar cuando se le habla directamente y por otro lado la profesora cuando le explica un tema varias veces no lo comprende y además se olvida fácilmente. En situación actual lo podemos dividir de siguiente forma: en desarrollo psicomotor, su gateo fue a los 8 meses, de igual forma a esa edad empezó a emitir las primeras palabras, presentó lentitud al caminar, ya que lo logró al año y medio, presenta dificultades para pronunciar la letra la L y la R y las combinaciones que están relacionadas con estas letras. De igual forma, no presenta dificultades auditivas y ni visuales. Entre la educación podemos decir que ingresó a los 6 años, saltándose el proceso preescolar, fue promovida a segundo y después a tercero. Aquí es donde ya se presenta la dificultad para leer y aprender y también dificultad para el manejo de las matemáticas. La madre y la niña dicen que no presentan problemas con los padres ni los profesores y tampoco hay presencia de problemas dentro de la familia. Solo presenta las dificultades con las matemáticas. También tenemos dentro de lo familiar, la paciente convive con su madre, ya que ella es la que responde por toda la familia, tiene 6 hermanos, 2 de diferentes padres, vive con ellos, la relación con su padre es distante y la madre solo refiere que presenta dificultades escolares la pequeña. En antecedentes están los traumáticos, donde no se reporta, patológicos, presenta sarampión y sinusitis, natales, su parto fue de duración de 3 días, bajo peso, talla pequeña, farmacológico no reporta, familiar no reporta, alérgico reporta rinitis, quirúrgico no reporta, tóxico no reporta, exámenes paraclínicos no reporta, también anexarle a esto que es producto de un sexto embarazo y la duración de gestación fue de 8 meses. Tenemos dentro de la evaluación que se solicitó a la Universidad Antonio de Nariño, una evaluación donde aplicaron la WIS 4 el 23 de octubre del 2010, donde se obtiene un CIP de promedio de 108. En la prueba también por parte del colegio hicieron un test de Bender-Kopitz, donde encontró indicadores de signos emocionales y para así ser remitida por parte del colegio a la CAP para una orientación del proceso educativo de la niña. Las pruebas que se aplicaron dentro de la evaluación neuropsicológica fue la ENI, la Terman-Merrill, la ejecución continua auditiva y visual, la TMTAB, la TMA y la fluidez verbal fonológica, la fluidez verbal semántica y los resultados cuantitativos de la evaluación se obtuvieron. También analizarle que según lo que dijo el autor Matute de 2014, la ENI nos permite evaluar 9 dominios de la neuropsicológicos, donde están las habilidades construccionales, las gráficas, memoria a corto plazo, las diferidas y la movilidad verbal y no verbal, habilidades perceptuales, donde están las visuales, auditivas y táctiles, el lenguaje, donde incluye la expresión, comprensión y repetición, habilidades metalingüísticas, habilidades espaciales, atención visual y auditiva, habilidades conceptuales, donde funciones ejecutivas que son los propios de una evaluación neuropsicológica estándar. Muchas gracias. Hola, a continuación tenemos la tabla con los valores cualitativos de los rangos en percentiles. Tenemos el rango percentil y la clasificación. Entonces, cuando sacamos 75 significa por arriba del promedio, 26 y 75 significa promedio, 11 y 25 significa promedio bajo. 3 y 10 sería bajo, 2 sería extremadamente bajo. Aquí tenemos la tabla de puntaje cuantitativo, en la cual podemos observar, según este gráfico, en que la niña tiene promedios altos o promedios extremadamente bajos.
Bueno, en cuanto a las habilidades de rendimiento académico, los valores cualitativos son, por los cuales los fuertes de la niña en este estudio son aritmética en cuanto a conteo, ya que podemos observar que la niña está por arriba del promedio. Razonamiento lógico, la paciente está en 26, esto quiere decir que está en promedio. Con respecto a la escritura, tiene un nivel bajo en composición narrativa. Promedio exageradamente bajo se evidencia que la paciente presenta dificultades en cuanto a la lectura y sus categorías, que son velocidad y precisión. Comprensión, ya que de este modo, ya que está en un promedio extremadamente bajo. Además, en escritura tiene problemas también en velocidad y precisión, también en aritmética, en la parte de cálculo y manejo numérico. En esto la niña presenta problemas, por ello se encuentra en un promedio extremadamente bajo. Esta es la tabla de puntaje cuantitativa en cuanto a las funciones ejecutivas e INI. Entonces aquí podemos observar los promedios. Tiene un percentil de 37 en lo verbal, está en promedio. En 84 está el percentil, esto quiere decir que en gráfica está por arriba del promedio. En 84, el porcentaje de respuesta es por arriba del promedio. En flexibilidad, pues aquí podemos observar que la niña no logró o no le realizaron en esta parte. Bueno, en cuanto a los percentiles, tenemos 63, que son diseños correctos, y está en promedio. En 84 el percentil está y es planeación y organización, son los movimientos realizados, está por arriba del promedio, o sea que está muy bien. En 50 está el percentil de diseños correctos con el mínimo MBTS, que está en promedio. Entonces, como dije anteriormente, entonces aquí tenemos que, con respecto al estudio realizado de la niña, los puntos fuertes de ella son: la niña tiene un dominio en la fluidez gráfica y porcentaje de respuestas y en la planeación y organización. Tiene un dominio en movimientos realizados, estando en categorías por arriba del promedio. En cuanto a la fluidez verbal, en diseños correctos y diseños correctos con el mínimo MBT. Siguiente. Bueno, según este autor, Matute et al. 2014, las funciones ejecutivas, a diferencia de la atención y la memoria, tienen un desarrollo más prolongado que puede extenderse hasta la tercera década de la vida. Así como pudimos ver anteriormente, la niña presentaba problemas y este autor nos afirma esta situación. Siguiente. Gracias. Aquí sigue la otra compañera. Buenas noches. Observamos que la tabla de puntaje cuantitativo, la nena tiene unas habilidades de construcción con palillos y gráficas en promedio. En la memoria de codificación verbal y codificación visual están en un promedio y la diferencia verbal difiere, visual están en promedio bajo. ¿Ok? La expresión está también en promedio, compresión se encuentra por arriba del promedio, como observamos en la gráfica, y en la atención podemos ver que la niña tiene un promedio bajo y la atención auditiva se mantiene en promedio. Las habilidades metalingüísticas y las habilidades están extremadamente bajas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Como nos afirma el autor Matute, que los autores dan cuenta de los cambios asociados con las edades en todas las tareas analizadas. En efecto de la edad, en mayor en las tareas de expresión oral y menor en las tareas de repetición de sílabas, palabras y no palabras. Siguiente. Buenas noches. Describir la problemática con los síntomas. La problemática que se presenta en este caso son los problemas de memoria y consolidación de aprendizaje. Presuntamente no escucha cuando se le habla directamente, tiene problemas para comprender y que se le enseña y tiende a olvidar fácilmente. Síntomas: dificultad para pronunciar la palabra
L y R, dificultad para ubicar el tiempo, dificultad para leer, dificultad en matemáticas. Identificar y describir el estado de las funciones preservadas. Tenemos la atención. Durante la evaluación, la considente se encuentra atenta. Memoria, buen desempeño en la parte visual. Lenguaje expresivo, fluidez en expresión de ideas con buena coherencia, acorde al contexto, comprensivo, conservado, sigue instrucciones simples y complejas. Denominación, conservada, indica las cosas por su funcionamiento. La prosodia, expresión emocional, congruente, escritura, solo realiza copia y sabe la escritura de su nombre. Cálculo, realiza conteo básico. Praxis y noxis, conserva habilidades construccionales relacionadas a la manipulación de materiales. Gracias. Buenas noches. Ahora vamos a identificar y describir los aspectos neuropsicológicos de las funciones alteradas. Atención. La atención se afecta a su sistema de atención selectiva, presenta dificultad en el rastreo visual, dificultad en la fluidez para procesar dos informaciones y fallas en la flexibilidad, lo que dificulta el paso de una secuencia a otra. En la memoria, su curva de memoria verbal y visual es fluctuante, su desempeño tanto en codificación como en evocación del procesamiento de información verbal auditiva se ve afectado, alteraciones en el ingreso de información y en el sistema de memoria de trabajo, y también presenta déficit en el ordenamiento temporal. Lenguaje. En el lenguaje expresivo tiene dificultades articulatorias en la pronunciación de las letras L y R. Su vocabulario es reducido. Siguiente, por favor. La prosodia. Su impulsibilidad en la expresión del lenguaje. En la lectura, tiene alteraciones en la velocidad, precisión y comprensión, presenta paralexias fonológicas. Escritura, copia lenta y con errores gramaticales. Carece de habilidades metalingüísticas, alteraciones de conciencia fonológica y fonológica del lenguaje. Cálculo, dificultad para operaciones con cantidades y en el manejo de operaciones matemáticas complejas. Bueno, según el estudio de caso, la niña tiene dislexia y Matute dice que él, utilizando distintas tareas, analiza las relaciones que existen entre las habilidades matemáticas y la de trabajo de los niños con discalculia. Los niños que solo tienen discalculia y los niños que además tienen trastornos de lectura presentan un patrón semejante en las alteraciones de habilidades matemáticas, así como lo presenta la niña, que se dice que ella presenta dificultades matemáticas. Y también Matuta dice que Matuta y Guajardo han documentado la relación entre el lenguaje y problema de lectura que se encuentra en los hispanohablantes. Si estos niños habían tenido problemas de adquisición del lenguaje, y como aquí nos muestran el caso, la niña tenía problemas porque su lenguaje era reducido, ya que pues no se había enseñado. Gracias. Buenas noches. Teniendo en cuenta todo lo expuesto por nuestros compañeros, tenemos unas pequeñas recomendaciones, en la cual se recomienda diseñar intervenciones específicas centradas en las áreas de preocupación identificadas en la evaluación neuropsicológica. Estas deben ser adaptadas a las fortalezas y necesidades individuales de la niña Geraldine, en este caso, integrando estrategias pedagógicas y terapeutas, sugiriendo establecer una estrecha colaboración con profesionales de la educación, salud y otros especialistas relevantes. La información compartida entre estos profesionales puede enriquecer la comprensión de las necesidades del paciente y mejorar la eficacia de las intervenciones. También se consideran las posibilidades de realizar evaluaciones adicionales en las áreas específicas que puedan requerir una comprensión más detallada. Esto podría incluir evaluaciones más específicas en el ámbito académico, emocional o social, según las necesidades identificadas por estos profesionales. También se le pueden brindar ayudas a la familia
con recursos y capacitaciones que le permitan comprender su estado actual de la niña, para así mejorar las necesidades del paciente y ayudar en su desarrollo neuropsicológico y psicomotor. También se sugiere realizar las actualizaciones periódicas de informes neurológicos a medida que se implementan las intervenciones y las observaciones del progreso. Siguiente, por favor. A manera de conclusión, definimos que la evaluación neuropsicológica de Geraldine, la niña en cuestión, se identificaron las fortalezas y las áreas de preocupación, integrándose así los resultados cuantitativos con la información de la historia clínica. Este informe siente las bases para intervenciones personalizadas, o sea, terapias, bien sea físicas, fonoaudiológicas y ocupacionales que ayudarían a su desarrollo neuropsicosocial. Esta información sienta las bases, destacando la información para la colaboración interdisciplinaria de esta. El aprendizaje profesional incluye la integración de datos, la aplicación de conocimientos teóricos y la habilidad para comunicar resultados de manera accesible. También este ejercicio ha destacado la importancia de la integración de los datos y la aplicación de conocimientos teóricos, la habilidad para comunicarse de manera efectiva y los resultados, la capacidad de traducir la complejidad de la evaluación neuropsicológica en información accesible y significativa en esencial para guiar a la nena. Siguiente diapositiva. Podemos observar las referencias bibliográficas en las cuales nos pudimos guiar para realizar esta actividad con respecto al anexo 4 y al caso en estudio, que es la niña Geraldine. Gracias.